Que Dios nos ayude en esta segunda sesión sobre el tema del discipulado y crecimiento de la iglesia. Estaremos exponiendo tanto Tomás como mi persona. Y antes de pasarle la parte que tiene que ver con la autoevaluación que nos hemos hecho cada uno de nosotros, voy a dar la introducción entonces al módulo 3 de Discipulado y Crecimiento de la Iglesia y la clase 2, cómo ser un discípulo saludable. Fíjense que coloqué ser en mayúscula porque primero tenemos que ser antes que hacer. Eso es fundamental y muy básico. Las 5 clases ya las mencionó Sergio, repensando la Gran Comisión, que fue lo que trabajamos el anterior miércoles, y encontramos cosas tan profundas, preciosas en la Gran Comisión, que es la misión de la iglesia y el corazón de la Gran Comisión, que es el discipulado relacional en base al modelo de Jesús. Entonces, tuvimos cosas muy nuevas, seguramente para muchos, respecto al enfoque de lo que es el discipulado y cómo necesitamos como iglesia volver a la esencia, al principio, al modelo original de lo que es el discipulado. Hoy hablaremos de los discípulos saludables, más adelante estarán los discipuladores saludables, luego la iglesia que hace discípulos y finalmente las herramientas y estrategias del discipulado, donde vamos a compartir cosas muy prácticas para poder desarrollarnos como discípulos y como discipuladores y para llevar a nuestras iglesias en una transición de ser una iglesia que tiene el discipulado como concepto o como programa adicional a una iglesia que está centrada en la misión, en la gran comisión que es el hacer discípulos en todas las naciones. Gracias, pastor. Este módulo me encanta mucho por la practicidad que tiene. David ha preparado un excelente formulario de evaluación que se les ha compartido a quienes ya son parte de nuestros grupos en cada región, y era una tarea previa. Este formulario, esta herramienta, tiene el propósito de animarnos y desafiarnos a considerar cuál es la salud en el área de discipulado de cada uno de los pastores y líderes que formamos parte del ministerio en este tiempo. Tomando en cuenta que la visión y el propósito de la iglesia es conocer a Cristo y hacerlo conocido, expresando y extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra, según Mateo 6, 28 y Hechos 1, 8 también. También consideramos que la iglesia del primer siglo ha practicado estas disciplinas de manera intencional. Estaban muy frescos en el espíritu de poder ser iglesia, manteniendo la visión como nos relata Hechos capítulo 2, 42 al 47, perdón. Y queremos en esta herramienta evaluar 6 áreas. ¿Cómo está usted en el desarrollo de su vida personal como discípulo en relación a la palabra, a su comunión, a la oración, adoración, al testimonio personal, en cuanto a una vida simple, y cómo está su relación con un discipulador, mentor, que ya hemos estado hablando en la anterior sesión acerca de estos conceptos y que hoy vamos a profundizar mucho más. Entonces la idea es dar una nota de 0 a 10, así mismo como las siguientes actividades o actitudes de un discípulo pueden ser refrendadas en esta herramienta. Tenemos 3 variables, 3 actividades para considerar en el área de la palabra. Yo recibo ánimo y dirección a través de mi tiempo personal con la palabra, hablando del devocional o cualquier otra práctica que sea individual de usted con la palabra de Dios. Los miembros de la iglesia me animan compartiendo la palabra conmigo, y esto no incluye la predicación del púlpito, que todavía se hace por medios virtuales ahora en los domingos, o la enseñanza de la escuela dominical o cualquier otra interacción. Es importante esta línea de interacción con los hermanos de la iglesia. Y en tercer lugar, yo animo a otros en la iglesia compartiendo la palabra con ellos. Entonces, estas 3 actividades, estas 3 variables nos ayudan a identificar, poniéndonos cada una de 0 a 10,
cómo estamos. Y podemos llegar al momento de percibir que conocemos mucho y no ser prácticos en eso que conocemos y no haber tampoco compartido esto con los hermanos de la iglesia. Esto es bien importante. La otra área tiene que ver con la comunión. Estoy involucrado de forma significativa en la vida de otros miembros de la iglesia, fuera de las reuniones y los cultos. No nos olvidemos que este modelo es totalmente relacional. Yo me esfuerzo para asistir a las reuniones semanales, estando preparado tanto para recibir como para dar. Y si usted y yo pedimos a otros miembros de la iglesia para que nos ayuden a crecer. Esta relación en este contexto de la pandemia todavía se está realizando a través de medios virtuales. Entonces, usted tiene que calificar cuál es su nivel de comunión con los hermanos en su iglesia local, con su grupo de pastores, con sus líderes y reflexionar al respecto de esto. En relación a la adoración y a la oración, preguntamos acá si estamos asociados con Dios, orando y viendo la respuesta a esas oraciones. Yo llevo mis actividades, encuentros y reuniones a Dios y escucho su ánimo y dirección con respecto a lo que debo hacer o hablar. ¿Se acuerdan que la anterior semana decíamos acerca de oír a Dios? No solamente hablarle a Él, sino hacer silencio y escuchar qué Él está diciéndonos en este tiempo a nuestras vidas. Los miembros de la iglesia me animan orando conmigo y esto todavía se está realizando a pesar de las limitaciones. Y si yo animo a los miembros de la iglesia orando con ellos. Estas tres áreas son totalmente realizables, incluso con las limitaciones que tenemos, y usted debe considerar cómo está desempeñándose como pastor, como líder en esta área de oración y la adoración. El testimonio. Yo comparto el evangelio o testimonio con personas que no conocen a Cristo. La mejor manera de mostrar a otras personas, hacerle frente a sus luchas con la verdad, es lo que ya el Señor ha hecho en la vida de cada uno. Entonces, desde esa línea cardinal, también a los miembros de la iglesia pueden participar animando con su evangelismo. Quizá esto está muy restringido ahora, pero hay todavía formas de desarrollar esta actividad. Y finalmente, yo ayudo a otros miembros de la iglesia a desempeñar mejor la evangelización, inclusive haciendo visitas evangelísticas con ellos. Estas tres actividades, estas tres variables, forman parte de un testimonio que también se puede desarrollar en la forma en que estamos haciendo iglesia en este tiempo. La vida simple, esto es algo nuevo quizá para muchos y quizá podría chocar con la forma de comprender este concepto de manera práctica. Aquí afirmamos si yo o cada uno de nosotros nos deshacemos de responsabilidades, posesiones y gastos que no son necesarios para dedicar más de mi tiempo a buscar el reino de Dios. Si mantenemos los ojos en Jesús y no en las circunstancias, sintiendo la alegría y la paz que vienen de confiar en que Dios está usando para el bien las dificultades que encontramos. Y también por causa de nuestro estilo de vida simple, si tenemos tiempo disponible para entregarnos a las personas que Dios pone en mi vida. Note bien esta última parte, entregarnos a las personas. Habiéndonos despojado de lo primero de la pregunta de la afirmación 13, esto es una posibilidad innegociable porque ya nuestras agendas, como David nos enseña siempre en la introducción a la vida pastoreada y en este cambio de mentalidad de no tener una agenda con actividades, sino tener una agenda con personas. Y finalmente, la relación con un discipulador o mentor. ¿Nos preparamos bien para los encuentros con esta persona? Si los encuentros con él o ella son divinos, Dios está hablando, hay toques divinos, hay palabra viva en ese momento. Y si somos fieles en dar pasos de acción con base a esos encuentros. No tiene sentido desarrollar estos encuentros profundos si no estamos desafiados y no somos responsables intencionalmente para poner en práctica lo que acordamos. Y con esto ya sistematizamos. La idea es preguntarnos cuál área o qué nota nos preocupa más. Y ahí ustedes van a poder contrastarse contra números fríos inicialmente, pero luego debemos hacer una
un análisis mucho más lineal, usted vea que si tiene 9 a 10, su calificación es óptima, está en una buena salud como discípulo. De 7 a 8 es buena, de 5 a 6 es débil y necesita ser cambiada, y de 4 para abajo indica que usted está en mucho peligro en esa área de su vida espiritual. Entonces, con base a esta autoevaluación, anote algunas implicaciones o aplicaciones, qué es lo que queremos nosotros desafiarles a hacer, y queremos nosotros siempre llevarlo eso a la vida práctica, queridos hermanos. De manera personal, considero de que el haber conocido a Dios de manera, en la forma de contenidos, en la forma en la cual hemos sido educados, pero no llevar a la práctica esto, nos ha generado muchas limitaciones, muchos niveles de estancamiento. Y esta herramienta nos va a mostrar en qué nivel estamos y nos va a desafiar a poder, de manera intencional, a superar esos paradigmas que nos impiden ser un discípulo saludable. Gracias, Tomás. Qué importante es que nos preguntemos si somos discípulos y si somos discípulos saludables. Y estuvimos compartiendo desde la vez anterior que comienza por nosotros, los pastores, los líderes. No esperemos que el discípulo a quien nosotros discipulamos tenga un modelo adecuado si nosotros mismos no vivimos siendo nosotros buenos discípulos. Entonces, quisiera que nos autoevaluemos respecto a algunas áreas de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos, que podrían estar fallando. No puede ser que no seamos el terreno adecuado, el terreno fértil para que otro pueda discipularnos. Y no estoy hablando de nuevos convertidos, estoy hablando de nosotros los líderes. Y no estoy hablando si tienes 20 o 30 años en el ministerio, sino si realmente estamos creciendo en ser discípulos y discipuladores. Entonces, la parábola del sembrador es muy importante y muy interesante, aunque a veces la hemos aplicado solo al tema del evangelismo, pero dice así Marcos 4, 2 al 9, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenían mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vamos a comparar la tierra como nuestro corazón. Y yo quiero preguntarte, sin que ya pienses en aplicarlo a los recién convertidos o a los que escuchan la palabra por primera vez, sino a tu corazón como un suelo. ¿Cuál de los 4 suelos podría ser tu corazón en este momento? Porque aquí se trata de hablarnos a nosotros mismos. Aquí se trata realmente de preguntarle a Dios cómo está nuestro corazón. Puede ser el terreno duro, que es el terreno junto al camino, el terreno superficial, pedregoso, el terreno demasiado lleno, espinoso, el terreno bueno, que es el terreno multiplicador. Vamos a ver cada uno de estos terrenos. El primer terreno o el corazón duro. Usted dirá, pero yo ya soy pastor y ya he pasado esos tiempos de corazón duro, pero ustedes no saben la cantidad de cosas que puede endurar nuestro corazón. El terreno duro es donde nada penetra. Es el que oye la palabra del Señor y la voz de Dios, pero esta no penetra. Hay 3 tipos de corazones duros. El primero puede ser la persona que no tiene vida espiritual. Y sabemos
Es aquel de corazón natural y que no conoce las cosas del Espíritu. Pero el segundo puede ser la persona religiosa, contenta consigo misma y que no siente necesidad. Esto me recuerda a la iglesia de la Odisea, que pensaba que lo tenía todo, y el Señor les exhorta y les dice: ustedes dicen que son ricos y que se han enriquecido y que lo tienen todo, pero en realidad no tienen nada. Y por ahí empieza el Señor a exhortar a esa iglesia. O puede ser el tipo tercero, la persona que conoce bien la palabra de Dios, pero confía en sí misma. Es decir, no ha transferido su fe, su confianza en el Señor. ¿Cuál de estos tres tipos de persona podríamos ser dentro de este primer tipo de terreno o corazón duro? El segundo, el terreno o corazón superficial. La palabra de Dios no echa raíces. Wow, esto puede golpearnos muy fuerte, porque puede ser que estemos años siguiendo al Señor, incluso sirviendo a Dios, pero la palabra de Dios no está echando raíces. Hay 4 fuerzas que nos mantienen con un corazón superficial y a veces optamos por tener ese corazón superficial o a veces no nos damos cuenta de estas 4 cosas. Primero, la falta de santidad e identidad en Cristo. Ese puede ser un aspecto que haga que nuestro corazón quiera permanecer siendo superficial. Segundo, los conflictos interpersonales y la falta de arrepentimiento. Wow. Santiago dice: ¿quién no ofende? Todos ofendemos, todos los días, muchas veces. Y nos ofendemos en relaciones cercanas, pero a veces los conflictos no los sabemos llevar adelante, no sabemos pedir perdón, no sabemos perdonar, no entendemos que nuestro corazón tiene que profundizar en el amor de Dios. Una tercera fuerza, las mentiras enraizadas en nuestra vida. Oh, cuántas mentiras nos creemos, nos hemos creído en el tiempo. Cuántas mentiras hemos arraigado en nuestro corazón y no hemos sido capaces de cambiarlas, de transformarlas por la verdad. La verdad es la que trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, un corazón superficial puede que haya dejado que crezca como esa hierba mala, muchas mentiras en su corazón, finalmente heridas y brechas del pasado. Nadie está libre de situaciones difíciles, conflictivas, pero tenemos que tener el corazón tan liviano y presto para ser restaurado completamente todo el tiempo. ¿Será que tu corazón es este segundo tipo de corazón o terreno, el terreno superficial? Vamos al tercero, el terreno o corazón espinoso que no permite una vida simple. Ya Tomás lo mencionó en la autoevaluación en las 6 áreas del discípulo, del discipulado. Y una parte importante es si estamos viviendo una vida, como dice aquí. ¿Qué es la vida simple? La vida simple es una vida interior alineada con Dios. Quisiera que en cada una de estas frases tú pienses en ti mismo como un discípulo. Entonces, repito, la vida simple es una vida interior alineada con Dios, sin mayores complicaciones, que nos permite disponer de tiempo y flexibilidad para disfrutar y extender el reino de Dios. ¿Cómo estamos disfrutando el reino de Dios? ¿Cómo estamos extendiendo el reino de Dios? ¿Cómo estamos disponiendo de nuestro tiempo y cómo estamos administrando nuestras finanzas de tal manera que tengamos ese corazón de liberalidad, ese corazón que Dios puede obrar y que podamos nosotros construir en nosotros y alrededor de nosotros el reino de Dios, los principios
del reino de Dios y no sean las circunstancias, no sea el tiempo, no sean las finanzas las que gobiernen nuestra vida. Este es un tema muy importante. Y finalmente, el terreno o corazón bueno. En Lucas 8:15 dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aquí algunos términos en griego para entender el sentido de lo que es bueno, porque hay esa discusión entre lo bueno y lo malo, y la palabra de Dios no va por ese camino. Cuando habla de corazón bueno, del griego kalos, es hermoso, es atrayente, virtuoso, sea en paciencia o utilidad. Esta persona atrae a otras personas, su corazón atrae a otros corazones. Y ustedes saben de lo que estamos hablando. Usted sabe si usted es una persona atrayente o si los que están a su alrededor tratan de evitarlo. Y no sé si alguna vez ha escuchado, uy, tengo que estar con esa persona. Y hay personas que uno trata de alejarse porque no tienen ese corazón atrayente, ese corazón que brilla el interior hacia el exterior. Recto, ágatos en griego, bueno por dentro, habla de carácter interior, habla de integridad que produce resultados, generoso, y ahí tenemos un ejemplo como es Bernabé, un personaje muy interesante en el Nuevo Testamento. La segunda parte de Lucas, dentro del terreno o corazón bueno, dice, además de bueno y recto, retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. Retener la palabra es agarrar, es poseer, es apegar, es como dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Es esa capacidad de retener lo útil, lo bueno en nuestra vida y la capacidad de filtrar aquello que puede ser una raíz de amargura, aquello que puede dañar nuestra vida interior. Todas las persecuciones que habla Pablo, por ejemplo, en Romanos 8 y en otros pasajes, son cuestiones externas, pero aquello que dejamos que se vuelva algo que nos daña internamente, eso sí es tan difícil de dejar muchas veces. Entonces, necesitamos guardar siempre nuestro corazón. Da fruto, es decir, que practica lo que recibe y multiplica lo que recibe. La palabra multiplicación es fundamental en el discipulado. El concepto de ser un discípulo sin el elemento de discipular a otros está incompleto. Obviamente, estamos hablando de transferir o compartir un modelo que estamos viviendo, pero también cuando estamos compartiendo un modelo, cuando estamos compartiendo nuestras vidas, podríamos estar compartiendo aspectos no resueltos en nuestro corazón. Y eso es una lucha. Y creo que nadie es libre o está libre de las situaciones que pueden dañar, que pueden contaminar su corazón. Entonces, todo el tiempo tenemos que aprender a ir a la cruz, aún en medio de las más profundas crisis. Y finalmente, el término persevera, que es fiel, que no desiste en circunstancias adversas o en pruebas. Y obviamente son las pruebas las que nos muestran realmente lo que hay en nuestro corazón. Muy bien, quería primero comenzar en esta introducción con la parábola del sembrador para que podamos identificar en cuál de estos 4 terrenos está nuestro corazón. Puede ser que dimos por sentado que estamos en el terreno bueno y somos el del 30, 60 y 100 por 1 y claro que sí, gloria a Dios. Cuidado que haya espinas, cuidado que haya poca profundidad, cuidado que haya dureza en nuestro corazón. Esto nos puede impedir a entrar a un proceso de ser un discípulo saludable. Pero ahora entremos al texto que Sergio había mencionado en 1 Juan 2,
12 al 14. Este es uno de los pasajes clave para entender cuáles son los roles o las fases en nuestro crecimiento en el discipulado. Dice el texto, verso 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Al parecer esto no muestra la edad cronológica de las personas, sino es muy intencional y muy específico, mostrando si somos todavía hijitos, que todavía necesitamos ciertos cuidados, pero que necesitamos ser jóvenes y con ciertas características, discípulos jóvenes, y necesitamos ser padres. La gran mayoría de los creyentes de hoy en día no tienen conciencia de su necesidad de crecer intencionalmente como discípulos. Y eso muestra, o es lo que estamos viendo, una iglesia que no está madurando, una iglesia que no está creciendo en el discipulado según el modelo de Jesús. Pero veamos algunas características de estas fases. Por ejemplo, el ser hijitos, dice que son perdonados, ya tiene esa identidad de santo, viviendo en Romanos 8, ¿no? Aquel que depende del Espíritu y avanza, que conoce al Padre, que se siente amado. Cuando Dios en Mateo 3 desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces tenemos esa identidad de perdonados, identidad de hijo, no de siervo. Eso es muy importante, ya lo mencionamos la semana pasada. La identidad en Cristo gusta de sí mismo, pero todavía es egocéntrico. Es hijito, necesita crecer, todavía piensa en sí mismo. Ahora hay un prehijo que no está en este pasaje de Juan, que es esa identidad de pecador que está todavía en Romanos 7, ¿no? Los que conocen Romanos 7 y Romanos 8 se dan cuenta que en Romanos 7 está el que aún no depende del Espíritu, aquel que vive todavía en la carne. Y este prehijo tiene una identidad de siervo. Y en Lucas 15 está esa preciosa parábola del hijo pródigo, donde el hijo mayor era un hijo que tenía esa identidad de siervo. No se sentía el hijo amado, sino él pensaba que su servicio era lo más importante, hasta que llega el hijo pródigo y el padre saca el vestido y mata el animal y prepara un gran banquete porque ese hijo había regresado. Este prehijo tiene esa falta de amor fundamental. Ahora sí, las características del joven. El joven guerrero, viviendo a favor de otros, tiene un sentido de llamado, usando sus dones a favor de otros. Qué importante es ayudar a nuestros discípulos a desarrollar sus dones, sus habilidades, a conocerlas, a desarrollarlas. Es aquel que permanece en la palabra, es aquel que crece como discípulo. Y las características del Padre, sus raíces profundas en Dios, carácter de Dios, carácter de Padre, es el que genera, produce hijos, es el que forma hijos espirituales, forma jóvenes guerreros y son discipuladores, los padres, aquellos que ya tienen la capacidad, el llamado de Dios para formar jóvenes guerreros. Entonces, tenemos que pensar cuál es nuestro rol. Puede ser que en algún momento pasamos de un rol a otro, pero hay un preponderante, uno que es más importante en ti. ¿Estás como un joven en el crecimiento o todavía estás como un niño?
o estás como un padre? Recordemos que el nexo de padre espiritual es mucho más importante en los conceptos y en los términos bíblicos que la relación de pastor o presidente, que son funciones, o diácono, etcétera, ¿no? Entonces, qué importante es esta comparación del ser padre espiritual en el proceso del discipulado. Las pruebas y los conflictos revelan las fases de la persona. El que se siente herido y reaccionario es ese niño que está queriendo crecer, es egocéntrico, se preocupa en sí mismo por su propio bien. Pero también va creciendo y se sacrifica para el bien mayor, no procurando sus intereses. Y va creciendo hasta discernir lo que el Padre está haciendo, juntándose a eso, siendo socio con Dios en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestro medio, en nuestros discípulos también. Pero son las pruebas y los conflictos los que te van a mostrar rápidamente cuál es la fase que estás viviendo en este momento. ¿Cuáles algunas claves para pasar de ser hijito a joven? Obviamente el discipulado. Ya dijimos que la relación de mentoreo, el crecimiento intencional, el aprender a rendir cuentas, el aprender a tener metas de crecimiento. Esa es una cultura, eso debe ser una cultura del discipulado, y eso te puede ayudar a pasar de ser hijito a ser un joven más fuerte. El desarrollo de tu llamado y dones, ya lo dijimos hace un momento, el entrenamiento. Algunas claves para pasar de joven a padre. Obviamente el discipulado, el mentoreo es algo que va creciendo, es algo que ya no se hace solamente por una motivación externa, sino una motivación interna, donde uno entiende que el mentoreo es tan fundamental para el desarrollo de mi vida y mi crecimiento, que ya se vuelve parte de tu cultura. La salud emocional, el ser restaurado para poder restaurar a otros. Recuerden que estamos transfiriendo nuestra experiencia, estamos abriendo nuestro corazón en el proceso del discipulado, y por eso necesitamos trabajar nuestro corazón. El enfoque en corazones, no apenas en ministerio. Eso es muy importante. Tomás decía algo importante. A veces tenemos ese enfoque en tareas, en actividades, o ese enfoque en el ministerio. Pero el que va creciendo en ser un líder, en ser un discipulador, es el que va entendiendo que la vida del ministerio básicamente o esencialmente son las relaciones, son las personas. Jesús se enfocó tremendamente en las personas, no se enfocó en los planes, no se enfocó en las actividades, se enfocó en las personas, en los corazones de las personas. Entonces, el oír, el oír, el oír, el amar, el amar, el amar, son aspectos fundamentales de un joven de un joven discípulo que está creciendo para ser un padre espiritual. Muchas gracias. Gracias, pastor. En la misma sintonía de ser prácticos con lo que acaba de compartir nuestro pastor Munir, quiero de manera muy práctica expresarles las formas y las fases que van a atravesar todos aquellos que hemos decidido caminar una vida acompañada y participar de un grupo de crecimiento continuo. Básicamente hay dos formas, de uno a uno y en pequeños grupos o de grupos pequeños que llamamos nosotros. En el movimiento del pastoreo de pastores, ya cuando hablamos del mentoreo, tenemos propiciados encuentros uno a uno. Y la anterior semana reflexionábamos la necesidad, y más aún en este tiempo, de que cada pastor, de que cada líder procure de manera intencional. Y hemos mostrado algunos pasos esenciales para que encuentre un discipulador, un mentor.
una persona que le ayude a crecer en un área específica, pero también una persona a la cual usted pueda frecuentar cada mes, cada 15 días, o quizá ahora la necesidad nos hace ver cada semana, eh, y tener tiempos de abrirle su corazón, de ser transparente y de rendirle cuentas. David Confield, que es el precursor de todo este movimiento, siempre nos comparte los encuentros divinos que tiene con su mentor Edmund Chan, que ahorita está promoviendo la década del discipulado, y con la ayuda de él y toda la fuerza que ha propiciado Dios en sus años de ministerio, él siempre nos comparte la innovación y el revitalizar los encuentros que tiene con su mentor para inyectarnos a nosotros también el estímulo de ser intencionales con una persona, ¿verdad? Pero también es de bendición el grupo pequeño, un grupo de 3 a 4 personas. En Oruro tenemos la bendición desde ya el anteaño pasado haber formado un grupo interdenominacional de pastores, y nos hemos comenzado a reunir de manera semanal y luego de manera quincenal. Bueno, ha llegado esta pandemia, hemos discontinuado y estamos retomando, pero a finales del año pasado Dios permitió que su gracia pueda ser desarrollada de manera práctica. Casualmente y por providencia divina, todos en el grupo atravesamos crisis de diferente naturaleza. Y fue el momento y fue la propuesta práctica de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de haber tenido ya caminado con este grupo, y fuimos ministrándonos uno al otro, abriendo nuestro corazón, desahogando nuestras luchas, llorando juntos, teniendo tiempos de mini ministración, animándonos hasta la próxima reunión, estando pendientes uno de otro. Fue algo precioso, a pesar de las tormentas, a pesar de las crisis tan profundas que estábamos atravesando todos, en realidad todos, hemos podido sentir la fortaleza y ver el cumplimiento de la promesa de que su iglesia es un cuerpo, de que uno puede ayudar a otro cuando está caído. Y esa es la segunda forma de expresar esto que hoy hemos recibido para ser un discípulo, un pastor y un líder saludable. Va a tener, como cualquier proceso, un ciclo de desarrollo. La primera fase es deslumbrante. El 2015, cuando personalmente yo conocí a David y participamos de un retiro de equipos pastorales y ministeriales, la herramienta, los contenidos, las dinámicas, pero la visión era tan cautivante que yo veía euforia en la sala, en el lugar donde estábamos, y todos querían que terminase ese encuentro y bajar a su iglesia, o tal vez subir a su iglesia, y desarrollarlo y aplicarlo con sus líderes, y ya implementar los grupos pequeños, y fue algo cautivante. Eso es muy natural porque Dios ha dado gracia a muchas personas que han desarrollado herramientas como esta para poder hacer un mejor desarrollo del ministerio que Dios nos ha dado. Pero van a haber conflictos, va a haber un momento de adolescencia, como decía el pastor Munir, y es importante el rol del mentor, de un asesor, del discipulador, para que esta relación y este crecimiento pueda sobrevivir. Muchas veces acá las tensiones se agudizan. Muchos pastores nos decían, mira, yo no quiero participar de esto porque yo he sido traicionado, yo he sido lastimado, a mí me han defraudado la confianza, yo he abierto mi corazón y no me han correspondido, más aún lo han divulgado y me han puesto de mala referencia. Pero Dios ha permitido de que muchos de ellos se tomen bajo la premisa del perdón la necesidad de ser transparentes y de rendir cuentas en un grupo pequeño también. Luego usted va a tener una etapa de adolescencia procurando una identidad. Hoy hemos visto y hemos repensado acerca de la parábola del sembrador, y este versículo prometedor de 1 Juan, donde habla de las generaciones de niño, de adolescente, de joven y de adulto, nos debe desafiar a poder identificar dónde estamos. Considere la autoevaluación que hemos hecho en esta noche también, pero si usted requiere profundizar, esto va también a encontrar que
la meta de este caminar con un grupo pequeño, con un discipulador, con un mentor, es llevarla a la madurez, viviendo a favor de otros, sacando de su vida el activismo y procurando esfuerzos mejores, que es las relaciones en su iglesia local. Así que les desafiamos, queridos hermanos, a considerar lo que esta noche hemos compartido de manera práctica, considerando no el contenido solamente, sino el de, si no lo ha hecho, busque a un mentor, busque a un discipulador, involúcrese en un grupo pequeño con otros pastores, con otros líderes y comience a transitar en esta vida de transparencia y de rendición de cuentas. Y las promesas son múltiples para ser socorridos en los momentos de tribulación. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Recordemos, y haciendo un muy brevísimo resumen y luego pasándole a Sergio para preguntas, es que el discipulado comienza en nosotros, comienza en el pastor, el líder, es el que va a reproducir el modelo. El discipulado se da en un relacionamiento de amor y aceptación, donde el discípulo crece intencionalmente en grupos pequeños, uno a uno o grupos pequeños. Eso es un muy breve resumen de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces paso a Sergio para las preguntas. Muchas gracias, Munir y Tomás. Muy práctico y para generar una autoevaluación, cómo está nuestro corazón. Y bueno, delante de Dios, todo corazón, por muy duro que esté, delante del Señor puede ser transformado. Hay esperanza, ¿no? Lo importante es reconocer con humildad y pedirle al Señor un cambio. Pero todos de alguna manera tenemos dificultades en nuestras vidas y ahí estamos, dependiendo de la misericordia de Dios. Vamos a esperar algunas preguntas, hermanos, sea por Facebook o sea a través del chat de acá del Zoom. No están llegando todavía las preguntas. Podemos hacer algunos comentarios de la exposición de hoy. Bueno, algo que a mí me llamó siempre la atención después de que nuestro Señor pasó por el bautismo con Juan y cuando escuchó la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Todos estamos familiarizados con este pasaje. Dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, dice la palabra. Y puede sonar un poco fuerte que el Espíritu Santo lleve al Hijo al desierto a ser tentado. Pero cuando leí este pasaje de que una característica del joven es que el joven vence a Satanás por medio de la palabra de Dios, ya se me hizo la claridad. Dije, entiendo que parte de nuestro proceso de maduración es que el Espíritu Santo nos lleve a situaciones en las que vamos a tener que enfrentar cara a cara a Satanás y derrotarlo. Y ahí vemos que el Hijo de Dios, con una identidad clara de hijo, porque esa fue la voz que se escuchó en el río Jordán, y con una confianza plena en la palabra, es tentado, enfrenta y derrota en esos 40 días en el desierto a Satanás. Entonces, hermanos, no hay maduración, no hay madurez en la vida del cristiano sin enfrentar batallas. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuál joven? Estamos hablando de el texto de Primera de Juan, capítulo 2, en las que nuestro hermano Munir habló de las etapas del crecimiento, la maduración del discípulo. Quizás puedas aclarar un poco más, Munir, hay una pregunta sobre la juventud. Claro que sí. Y hay otra relacionada. ¿Podría ampliar o aclarar el concepto de prehijo, por favor?
Obviamente, cuando nosotros ya somos hijos del Señor, ya lo conocemos, vivimos ya en el Espíritu, creciendo en el Señor, etcétera, ya somos hijos y tenemos una cierta identidad de hijos, de perdonados, etcétera. Pero antes de ser hijos, cargábamos todo el peso de la culpa, el peso del pecado, decíamos, el vivir en Romanos 7. Entonces, ese prehijo no tiene esa identidad de hijo. Y lo mencionamos solamente para entender que lo que éramos antes de ser hijo. Pero una vez que somos hijitos, como dice Juan, y usa tan precioso esa comparación, no en la edad cronológica, como quizás habríamos pensado, sino en el crecer y en las características de ser un hijo, de ser un joven fuerte, un joven en la palabra, a ser un padre espiritual. Entonces, ya vamos entendiendo por qué necesitamos crecer y que no tenemos que quedarnos en cierta edad. Pablo mismo decía, algunos de ustedes cada vez tenemos que enseñarles lo mismo y darles leche y no son capaces de comer una comida sólida. Y el hijo, el niño espiritual que no crece a pesar del tiempo, es todo el tiempo atacado, está tropezando, no se fortalece y es una pena como las circunstancias, el mismo enemigo está jugando con aquellos que se quedan niños y no crecen espiritualmente. Por eso decimos que el discipulado es el crecimiento intencional con la ayuda de otros con el proceso del discipulado. Muchas gracias. Bien, supongo que Tomás pudiera responder estas dos preguntas. Si se puede ampliar lo de vida simple, por favor, lo de vida simple. Y también creo Tomás compartió algunos consejos prácticos para formar un pequeño grupo pequeño. Dice, si quiero formar un grupo pequeño, ¿cuál es la manera? Quisiera hacer lo segundo y dejarle al pastor Munir para que desarrolle el concepto de vida simple. Por favor, si me permite, Sergio. Pero hablando de formar un grupo pequeño, el anterior algunos preguntaban acerca de si puede ser puro varones, puro mujeres. La iniciativa tiene que nacer en la necesidad de tener un grupo de crecimiento intencional. Entonces, si es pastor usted, seguramente tiene amigos pastores con los cuales usted haga un compromiso de transparencia y de rendición de cuentas. Esto ya tiene un antecedente de amistad, pero vea con 2 o 3 más que usted y programe reuniones de Zoom quizá, y cuando Dios permita volver a la normalidad cada semana o cada quincena máximo, comience a reunirse. Tenemos una herramienta en el movimiento que es el libro del líder que brilla, que habla de las 7 relaciones para un líder exitoso, un líder que brilla. Y también tenemos recursos para grupos pequeños en el movimiento de discipulado, iglesias que intencionalmente hacen discípulos. Puede ser que el grupo sea grande, no hay ningún problema, si muchos se han deseado juntar y si son varones y mujeres, pero la idea es hacer grupos pequeños en las reuniones también. Incluso el Zoom, como lo vamos a hacer más adelante, permite hacer esto. Y mujeres con mujeres, hombres con hombres, comienzan a participar de las dinámicas que tiene cada una de las sesiones. Al principio usted va a necesitar un asesor, una asesora que le ayude a configurar su reunión, que le dé los tips para el inicio, para la parte del tema y para la parte de práctica del propósito del grupo pequeño. Sobre el tema de la vida simple, qué importante es hablar de este tema hoy en día, cuando vivimos una vida tan acelerada, tan competitiva, una vida que el ethos, la idea es el progreso, es el crecer, el acumular, el gastar, etcétera. Entonces, necesitamos volver al concepto básico y lo voy a leer. La vida simple, o sea, no solo es el dejar de hacer cosas, por si acaso, no es solo aligerar la agenda,
La vida simple es una vida interior alineada con Dios, no alineada con lo que este mundo está jalando en nosotros, ¿no? El alcanzar las metas que todo el mundo está buscando, es ser libre del amor al dinero, por ejemplo. Entonces, una vida interior alineada con Dios que trata de no complicarse y que le permite disponer de tiempo y flexibilidad para disfrutar y extender el reino de Dios. Es decir, que vive los valores, los principios del reino, los extiende y deja de vivir los principios y valores del etos de nuestro tiempo, que es progresar a costa de cualquier cosa y acumular y etcétera, etcétera. Quizás una distorsión de la vida simple es lo que en algún tiempo surgió como el voto de pobreza, ¿no? Que fue la práctica de algunos que lo hicieron, pero quizás no en la forma que lo estamos mencionando ahora, pero es desarrollar ese don de la liberalidad, donde el dar es una práctica más que recibir, donde invertir en las cosas más importantes, por ejemplo, en las relaciones. Podemos tener muchas cosas, pero tener una pésima relación con nuestros hijos, por ejemplo. Entonces, son esos valores que hablamos en la vida simple. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿quién da el crecimiento espiritual? Como dice la palabra, el crecimiento lo ha dado yo, ¿no? Pablo dice, yo planté, Apolo regó y vino otro que hizo esto y el otro, pero nada más. Somos socios con Dios, pero el crecimiento lo da Dios. Pero qué importante es que haya un Pablo, que haya un Apolos. Recordemos que la forma, el método de Dios es usarnos a nosotros, es usar nuestras relaciones significativas, porque ahí nos forma el Señor. Ahí el Señor crece en nosotros a través de las necesidades, a través de las relaciones. Solito no. Decíamos la anterior semana que podemos tener una excelente relación con Dios y aún así ser muy solitarios. El hecho de tener un tiempo de oración y adoración a Dios es precioso, pero el Señor también en el nivel horizontal ha preparado relaciones de mentoreo, relaciones de crecimiento, y eso se da a nivel de nuestras relaciones familiares en primer lugar y también en la iglesia. Muchas gracias, Munir. Quizás la última pregunta que yo tengo es el tiempo prudente para mentorear, 1 hora semanal, 2 veces por semana. La frecuencia es muy importante, como cualquier proceso de crecimiento. Si es un intervalo muy grande, tiende a debilitarse y a desaparecer. Es importante que usted frecuente con su grupo pequeño o con su mentor o discipulador por lo menos 1 vez por semana, en primer lugar. Esa frecuencia por los 6 primeros meses es lo más saludable y después puede cambiar a quincenal. Pero en cuanto al tiempo, en la frecuencia semanal, 2 horas es saludable. 2 horas se puede parcelar en un tiempo de crecimiento en la palabra. Ustedes han visto la autoevaluación. Esas 6 áreas es muy importante que las consideren. Si es que no han hecho el ejercicio, háganlo, por favor. Pero queremos ser intencionales en esas 6 áreas y en el grupo pequeño o con la reunión con el mentor o discipulador vamos a crecer en esas 6 áreas en una primera hora, pero en una segunda hora seguramente vamos a poderlo aplicar en el contexto personal, con luchas, con controversias, con tentaciones, con incógnitas, con una serie de expresiones de nuestra naturaleza humana que en la providencia divina, en el grupo pequeño, bajo un ambiente de gracia y de confianza, vamos a poder vaciarlo y escuchar de Dios para ese momento. Así que eso es lo que yo podría sugerir en cuanto al tiempo, a la frecuencia con un grupo pequeño o con un mentor discipulador. Quizás añadir a eso que no solamente es importante la frecuencia y el tiempo, sino la preparación y el seguimiento. Es una pérdida llegar a una reunión de discipulado donde somos mentoreados, donde crecemos
sin haber preparado algo y sin hacer seguimiento hasta la siguiente reunión. Ese es el principio 10-90. El 10% es la reunión, ese es el impacto, pero el 90% es cómo llego a esa reunión y cómo hago el seguimiento, hago mis tareas y estoy creciendo. Grupos pequeños, 3, 4 personas que tengan metas claras de crecimiento, desarrollo, que están tratando áreas específicas en su vida. Por eso decíamos la anterior semana que el discipulador es el que sabe a dónde va, es que el que identifica cuáles son las áreas de su vida, en cuáles quiere crecer, es el que sabe en qué aspectos puedes que otros no lo mentoreen, que no es un buen discípulo en esas áreas. Recuerden, hermanos, que esto no es teoría. Todo esto tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo y por eso les mandamos las tareas previas, las autoevaluaciones, los ejercicios para que los vayamos trabajando. Gracias.